Así es, Oscar. En esta instancia vamos a seguir con una temática muy interesante de cómo adecuar la cultura a los exigentes desafíos del futuro. Y por eso mismo en esta instancia nos acompaña Engage, una consultora chilena dedicada a fortalecer la cultura, la marca empleadora y la experiencia de los colaboradores en el trabajo. Así es, y nos acompañan en este workshop Felipe Tomás, socio y gerente general de Engage. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, experto en cultura corporativa, con amplia experiencia en el mundo del branding y el marketing. Y nos acompaña también don Matías Carrasco, socio y director de consultoría de Engage. Él es periodista de la Universidad Diego Portales, consultor en cultura corporativa y estrategia organizacional. Un aplauso al equipo Engage. El escenario es todo suyo. Muchas Aprovechen. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Primero que nada por la invitación, por permitirnos estar aquí y poder compartir experiencias nuestras en estos casi 15 años que llevamos como siendo Engage. Y quiero partir contándoles que tenemos un propósito, que es que ayudamos a las empresas a ser cada vez más humanas. Y por eso hacemos tan buen link con el equipo de Book. Y junto con ese propósito tenemos un manifiesto que define nuestros 10 principios de acción. Que de alguna manera estos dos elementos son lo que define lo que somos y lo que queremos hacer, lo que queremos ser. Son nuestros elementos culturales que junto con artefactos culturales, nuestros hitos, nuestros ritos, conforman todo lo que es nuestra cultura, nuestra manera de liderar. Mi nombre es Felipe Tomás, como bien decía. Soy el director general del área de agencia y junto con Matías, director del área de consultoría, vamos a hacer este workshop, compartir con ustedes nuestra experiencia de cómo adecuar la cultura a los desafíos de hoy y del futuro. Pero antes de entrar en el tema más práctico, vamos a hacer un pequeño repaso, que seguramente todos los que están sentados aquí, dado que les interesa el tema, lo tienen más interiorizado, pero para que al menos hablemos todos en el mismo idioma, de qué entendemos por cultura. Y lo primero que se viene cuando uno habla de cultura es que aquello que nos caracteriza. Son esos comportamientos, esas prácticas, esas maneras de hacer las cosas que se han ido construyendo en el tiempo. Es nuestra forma de hacer las cosas. Han surgido de la historia, de la experiencia. Es eso que se abre en los pasillos, es cuando no está el jefe en el casino y lo que se conversa. Todo eso va constituyendo lo que es la cultura. Se va transmitiendo de generación en generación. De alguna u otra manera, la cultura representa lo que somos. El cómo pensamos, el cómo tomamos las decisiones, cuando no hay un protocolo, cuando no está especificado qué hacer, la cultura nos ayuda a tomar ciertas decisiones. El en qué creemos, son esos valores que hay detrás de toda organización. La cultura distingue. Esto es lo mismo que en una casa, en una familia. Hay familias que son ruidosas, otras que son más calladas, que en el almuerzo todos gritan, en otras que no, que se van compartiendo. En unas hay que sacarse los zapatos para entrar, en la otra uno entra y hay distintas maneras. Hay distintos aromas, uno siente, percibe cosas distintas en cada una de las familias o casas de amigos en las que está. En las organizaciones pasa lo mismo. Cada organización tiene su propia manera de ser, sus propios olores, su propia característica, su propia manera de estar, que se vive en las reuniones, cuando están almorzando, cuando tienen un evento. Nosotros aquí podemos ver un poco cómo es Book, me imagino yo, que es esta cosa, no estamos en Casa Piedra encerrados en un salón, sino que estamos en un lugar abierto porque de alguna manera está representando también lo que Book es y quiere ser. Es un elemento clave, ya más organizacionalmente, para atraer, inspirar y comprometer para lograr los objetivos del negocio. Y aquí nos vamos juntando dos elementos clave, la cultura y el negocio. Todas las organizaciones tienen una cultura. Algunas las definen, la tienen en un cuadro, definen sus valores o sus principios o las conductas deseadas, su propósito, algunos con una visión, una misión, y todos esos elementos constituyen lo que es la cultura. Otros no la tienen declarada, no la tienen definida, pero la cultura existe, está, se respira. La manera de hacer las cosas se acompaña, aunque no esté declarada, igual hay una cultura y eso no se puede ocultar. Pero la gracia es que aquellas empresas, organizaciones que intentan encauzar
la cultura, dirigirla, logran realmente una diferencia. Una cosa es que esté la cultura y que pase la cultura, y la otra es cuál es la cultura que tenemos y cuál es la cultura que queremos ser. El objetivo del negocio marca el rumbo, marca hacia dónde queremos ir, marca el faro hacia dónde va. Y la cultura define la manera de comportarnos para llegar hacia allá. Si no hay una cultura sólida, fuerte, que se trabaje, que se gestione en el día a día, la estrategia puede fallar y por lo tanto no cumplimos los objetivos del negocio que se planteó. El gran desafío es que estos dos elementos, la cultura y la estrategia, tengan un calce perfecto. Ese es el desafío que estamos buscando permanentemente, de manera consistente y coherente, para que eso esté en calce perfecto para lograr los objetivos del negocio. Y aquí dos aprensiones adicionales. En nosotros, como Engage, llevábamos pocos años en ya oficializado, teníamos nuestra oficina chiquitita, éramos pocos y estábamos contratando gente. Entonces llegó una persona, un director de arte de la compañía, y con otro director de arte, oye, vamos a almorzar, qué sé yo, que por aquí cerca tenemos... Y él le dice, no puedo porque me comprometí a entregar algo a las 2 de la tarde y todavía no lo termino, tengo que entregarlo. Ah, compadre, vamos nomás, si no pasa nada. Lo entregáis a las 5 y no te va a pasar nada, no hay problema. Y el tipo como que empezó, chucha, yo venía con un cierto sentido de el compromiso, la responsabilidad, e internamente la organización le estaba diciendo, oye, si no pasa nada. Bueno, cuando nosotros supimos eso varios años después, como socio de la organización, dijimos, eso no es un comportamiento que nos gustaría que suceda para el Engage que estamos pensando. Por lo tanto, esto que hoy día somos, nosotros tenemos que movernos, porque lo que nosotros nos habíamos planteado como compañía no era que no pasa nada. Sí pasan cosas y hay responsabilidad y la gente se tiene que empoderar en esto. Entonces nos dimos cuenta que esta cultura original que habíamos de alguna manera construido, no la habíamos declarado, pero que existía, nos estaba empezando a entorpecer todos nuestros metas, objetivos que queríamos estar. Entonces ahí fue un primer alarma y decimos, ojo, tenemos que revisar la cultura, tenemos que formalizarla, tenemos que declararla para que todos entiendan qué es importante para nosotros porque queremos llegar a cierta parte en el negocio. Entonces, si cambian las condiciones del negocio, el contexto, las tecnologías, y lo vemos en las charlas que hemos estado, la IA, lo que está pasando afuera, las leyes laborales, todo eso está cambiando. Suena súper razonable mirar internamente la organización y revisar la manera de hacer las cosas. Esto que nos hizo exitosos hasta acá no necesariamente son las mismas conductas, comportamientos que nos van a permitir llegar a este otro lado, este salto que queremos darnos, a un nuevo objetivo de negocio. Por lo tanto, si todo está cambiando, es razonable que miremos de nuevo y miremos la manera de hacer las cosas. ¿Nos va a permitir llegar hasta allá? O la verdad es que hay algunas conductas que ya no nos están sirviendo, hay algunos principios que no nos sirven. La cultura, por lo tanto, debe ser adaptable a los nuevos escenarios y desafíos. Parece perogrullo. Ahora, hay otro comentario importante. Hay compañías familiares, muy tradicionales, que hace 80 años un grupo de caballeros muy respetados definieron los valores de la compañía. La ética, la manera... Y ahí hay como... troncos que no se pueden mover. Y el negocio hoy día cambió, digamos. Entonces, cuando uno revisa esos primeros principios, los primeros fundadores, que sé yo, uno dice, ojo, cuestionémonos eso si es que hoy día nos permite. Entonces, uno puede dar un paso adicional. Eso puede que no lo movamos, pero el paso adicional es, bueno, incorporemos principios para alcanzar los objetivos del negocio. Si no nos adaptamos, corremos el riesgo de desaparecer o de ser mucho menos competitivos. Es un riesgo que todos tenemos. Y esto es lo que les comentaba. Si queremos hacer una hazaña, queremos llegar a ser el número 1 en mi industria, bueno, debemos contar con un equipo con una actitud para ello. Si nosotros queremos llegar a la cima, este equipo tiene que saber trabajar en equipo. Eso tiene que ser un comportamiento deseado, tiene que tener la mirada de hazaña, de desafío, de desafiarse. Porque si no, no vamos a llegar al lugar. Entonces, de nuevo, cuestionémonos. ¿Qué es lo que necesitamos de las personas? Si queremos llegar a la Luna, bueno, necesitamos tener astronautas que se comporten a la altura del desafío. Finalmente, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿qué necesitamos hoy de las personas de mi organización para alcanzar los objetivos del negocio? Que no son lo mismo que nos permitieron alcanzar el éxito hasta aquí.
sino que para lo que viene. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas actitudes que necesita la compañía para alcanzar los objetivos del negocio tan ambiciosos que teníamos? Entonces, y aquí vamos ya a lo práctico, en concreto, ¿cómo se hace esta cuestión? ¿Cómo hacer la adecuación cultural sin generar una revolución interna, sino que evidentemente una evolución que nos permita la gestión del cambio y lograr los objetivos del negocio? Muy bien, Felipe. ¿Eh? Un aplauso para Felipe. Lo hiciste súper bien. Oye, yo vengo acá a entregarle la papita. O sea, vengo acá a entregarle, a develar el secreto mejor guardado que tenemos de cómo hacer en la práctica una adecuación cultural. Deben haber varios secretos en realidad, pero este es el nuestro. Y esto se lo voy a decir, son 5 pasos. Así que saquen lápiz y papel o en el celular o donde ustedes quieran. Y yo les voy a contar este secreto que después de esto ya no va a ser un secreto. Lo primero que habría que decir es que, como decía Felipe, la cultura, la gran ventaja competitiva que tiene la cultura cuando se gestiona es que permite ser un habilitador, un facilitador para el cumplimiento de un desafío o de un objetivo de negocio. Ahí la cultura adquiere su mayor potencial. De otra manera, la cultura existe, está, pero puede correr el riesgo de andar como por una carretera paralela al negocio. Entonces no está conectada y pierde su fuerza. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como voy a caricaturizar un poco, pero tampoco es tan raro. Si una compañía tiene el desafío, por ejemplo, de ser la mejor de Latinoamérica, y uno de repente va a ver sus valores, y sus valores son compromiso, alegría, buena onda, compañerismo. Todos valores súper bonitos, deseables, etcétera, pero con eso no te alcanza para ser la mejor. Y esas cosas ocurren, y ocurren más de lo que uno piensa. Entonces, primer paso para este proceso de adecuación cultural, el desafío del negocio tiene que estar a la vista. El objetivo del negocio presente y en el futuro próximo tenemos que tenerlo claro. Porque ese va a ser el faro sobre el cual vamos a hacer la adecuación cultural. El desafío del negocio puede ser, voy a pensar en ejemplos reales que no han tocado en poco tiempo, ser la mejor de Latinoamérica, puede ser dar un paso en nuestra profesionalización, puede ser la globalización del negocio, puede ser convertirnos en un ecosistema, etcétera, etcétera. Pero eso hay que tenerlo claro. Ahora, hay veces en que ese desafío del negocio está claro, porque se viene saliendo una planificación estratégica reciente, porque el problema es muy apremiante, es muy evidente, por lo tanto está a la vista. Pero hay otras veces en donde ese desafío del negocio actual no es tan evidente. Y ahí lo que nosotros recomendamos es ir a buscar ese desafío del negocio, entenderlo. Y en esto las entrevistas pueden ser de gran ayuda. Una entrevista con el gerente general, a veces una entrevista con gerente de primera línea. Si queremos ser un poquito más exhaustivo, puede ser un trabajo con el comité ejecutivo, etc. Pero lo más importante es llegar a un consenso de cuál es el desafío que hoy día tenemos por delante como negocio. Paso 1, el desafío como un faro, el desafío del negocio en el horizonte. Paso 2, asegurar un proceso participativo. Y esto tiene que ver con que hoy día, mucho más que antes, es muy importante que estos procesos no se realicen entre 4 paredes, sino que también involucren a la mayor parte de la organización. Y por otra parte, para el sentido de que esto lo estamos construyendo entre todos. Y por otra parte, además, es muy valioso para un proceso como este tener las distintas miradas de las distintas áreas, de los distintos roles, de los distintos ángulos de una compañía o de una organización. Y para esto, el research nos ofrece varias alternativas. Las encuestas, focus o talleres, por ejemplo. Y acá uno puede elegir cuán exhaustivo puede ser este proceso. Uno podría ocuparlas todas, uno podría combinar algunas o elegir algunas de ellas. Nosotros para este workshop vamos a hacer el ejercicio con el taller. Además lo hemos hecho, lo hemos aplicado con distintos clientes y funciona bien. Cuando hablamos de taller estamos pensando en un taller de ojalá no más allá de 60 personas, distribuidos por mesas de trabajo, con buenos speakers, con buenas dinámicas de trabajo. Para eso hay que tener cierto talento, cierto arte, pero vamos a pensar en eso para entenderlo.
Y lo que decíamos, es muy importante que sea representativo. Y cuando hablamos de representativo no estamos hablando de que sea estadísticamente representativo, pero sí que en ese taller estén simbólicamente representados las distintas personas de la organización, los principales mundos internos, líderes, el mundo de tiendas, para el caso del retail, qué sé yo, operarios, administrativos, faena, etc. Pero preocuparnos de que en ese taller participen los principales mundos de una compañía. Entonces, el faro, como el desafío del negocio como un faro, siempre delante, y un proceso participativo, paso número 2. El paso número 3, ya estamos en el taller. Llegamos al taller, ojalá en la mañana, la gente anda más fresca con un rico coffee, etc. Está llegando la gente se empieza a distribuir. Ojalá las mesas que sean distribuidas combinando gente de distintas áreas, de distintos roles. Y lo primero que hay que hacer en ese taller es partir el taller evidenciando cuál es el desafío del negocio hoy para la compañía. Y eso generalmente lo puede hacer el gerente general. Se para al frente, agradece la asistencia al taller, etc. Y dice, bueno, estamos acá porque tenemos un desafío que es este. Y sobre este desafío queremos empezar a adecuar la cultura que necesitamos para conseguir y alcanzar ese desafío, no otro. Y una vez que se plantea el desafío del negocio, se va a trabajar en torno a 3 preguntas. Y estas son 3 preguntas que se trabajan en grupos, con dinámicas, que hay que tener arte, hay que tener talento, etcétera, dinámicas de trabajo, entretenidas, pero en función a 3 preguntas. La primera pregunta es ¿qué conductas queremos conservar para alcanzar el objetivo de negocio que nos estamos proponiendo? Y esto tiene que ver con lo que es nuestro, lo que está en nuestra historia, lo que nos hace bien y queremos proteger. Yo no me quiero enredar en política, pero esto acá tampoco se trata de refundar nada. Una cultura no se refunda. Y además, las personas, una empresa, hasta donde llega porque hay ciertas cosas que le han permitido llegar hasta ahí. Por lo tanto, acá la pregunta es, ¿qué de eso me gusta, quiero proteger, quiero cuidar y además me va a servir para alcanzar el desafío del negocio? Ahí pueden salir cosas como, por ejemplo, que nos han apreciado nosotros, la resiliencia o el espíritu innovador. Esta compañía siempre partió innovando, eso no podemos perderlo. O la cultura de servicio que siempre ha estado muy, muy impregnada en nuestra manera de hacer las cosas, etc. Pero es muy importante ponerse a pensar qué conductas queremos conservar y comenzamos a construir desde ahí hacia arriba. Segunda pregunta es qué conductas queremos incorporar. Y esto es lo que necesitamos sumar para enfrentar los desafíos de hoy. Y acá ya la cosa se empieza a poner entretenida. Independiente de que existan distintas industrias, distintas características de negocio, el contexto es más o menos el mismo. Y es lo que nosotros conocemos hasta el hartazgo. Un mundo que ha cambiado, no es una época de cambio, es un cambio de época, la tecnología, la IA, etcétera, etcétera. Entonces, acá cuando uno empieza a revisar qué conductas queremos incorporar, de nuevo, perdón lo majadero, para alcanzar el desafío que nos hemos propuesto, acá ya empiezan a aparecer cuestiones que son más bien commodity y se empiezan a repetir, pero que son nuevas. Si uno empieza, y si uno las va a mirar, culturas que se definieron hace 20 años atrás, seguramente no van a estar muy presentes. Estoy hablando de agilidad, flexibilidad, innovación, apertura al cambio, adaptabilidad. Más o menos anda por ahí. Entonces, efectivamente uno tiene que ver qué necesitamos sumar para el desafío de esta época. Y hay otras cosas que son particularidades de cada una de las compañías, digamos, que no tienen que ver con esos commodities, sino que con otras cosas. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, que es muy interesante, es qué comportamientos queremos erradicar. Lo que no nos gusta, no nos sirve y pone en riesgo el logro de los objetivos del presente y del futuro. O sea, si ya estamos asomándonos a revisar la cultura que tenemos, esta pregunta es clave, porque muchas veces los nudos pasan más bien por esas cosas, por conductas que nos entorpecen el camino, que por otras cosas. Entonces, hay que revisar aquello que queremos erradicar. ¿Qué puede aparecer acá? Voy a decir generalidades, pero por supuesto que el tema de los silos que están presentes en todas las empresas, pero hay otras empresas que tienen más silos todavía, la burocracia, o el paternalismo, muy propio de culturas más chilenas, o el siempre lo hemos hecho así, etc. Pero es muy importante preguntarse también por aquellas conductas que queremos erradicar de nuestra cultura. Entonces, ahí están
las 3 preguntas que se trabajan en este taller. Termina el taller, nos vamos para la casa, nos vamos para la oficina y aparece el 4.º paso, que es adecuar la cultura en función de todo lo que hemos revisado. Y en esto básicamente uno lo que hace es traer todo lo que se recogió en el taller y meterle una especie de juguera, además de otros elementos que también nos puedan servir, otros elementos culturales, si hay definido un rol del líder, el rol del líder, por supuesto que el desafío del negocio también tiene que ir en la juguera, si hay estudios, si hay información interesante respecto a la cultura, también tiene que ir en la juguera, y ahí uno empieza el proceso de modelar y adecuar la cultura. Y esto se traduce, básicamente el entregable es una lista de valores y conductas que necesitamos para esta parte de la historia. Y acá, una recomendación. Como decía Felipe, hay empresas en donde parten con esto de, sí, pero es que acá no queremos mover mucho los valores que ya tenemos. No queremos, porque además lo hizo don Genaro, entonces don Genaro no quiere que se muevan mucho los valores, etc. Independiente de eso, que ocurre mucho, yo sugiero primero hacer el ejercicio limpio, sin tener a la vista los valores que ya existen, para poder ver limpiamente qué se requiere en esta parte de la historia. Y luego de eso, ir a cotejarlo como si fuera un espejo con los valores que tenemos hoy día. Porque hay veces que uno puede hacer trampa. Y uno parece que la flexibilidad es súper importante hoy día, pero no aparecen los valores, pero sí uno puede o incorporar el valor de la flexibilidad o sumarlo dentro de otro valor donde más o menos se parece, etc. Los más jugados logran adecuar la cultura de una manera más notoria y está perfecto también. Pero además el ejercicio después de esto, de definir la adecuación cultural, ver lo que teníamos, nos va a ayudar para adecuar eso o también nos va a ayudar para entender las brechas que tenemos y la diferencia que hay entre una y otra cultura. Ese es el paso 4, ya adecuar la cultura. Y el paso 5 y final es básicamente dar a conocer e implementar esta adecuación cultural. Y para esto hay algunos elementos que son muy importantes a tener en cuenta. Primero, darle una identidad a esta adecuación cultural. Estamos hablando de una identidad verbal, es decir, si estos se van a hacer valores tradicionales, se van a poner en una manera de manifiesto, en un decálogo, cómo se van a parafrasear los valores y las conductas, porque esto lo tiene que entender desde un director hasta la última persona de la pirámide, etc. Y también darle una identidad visual. Cómo se van a ver, cómo se van a presentar. Nosotros somos bien amigos de que esto tenga que ver también, ojalá, lo más vivo posible, como lo que vemos acá en Book, con colores, que ayude para que efectivamente esto permee a toda la organización. Segundo, hay que contar un relato. Y hay que explicarle a la gente por qué hoy día estamos adecuando la cultura. Y en ese relato el corazón es de nuevo el desafío del negocio y el contexto que hoy nos preocupa. Tercero, por supuesto, los líderes. Ellos son importantes, debieran ser sponsors de la nueva adecuación cultural, debieran modelar esta cultura, debieran ser un ejemplo y debieran ser además los primeros en enterarse de esta adecuación. Cuarto, una muy buena campaña de marketing interno, de publicidad interna, de comunicación interna, que presente todo esto y que llegue a todos los niveles. Y además, y esto también es bien recomendable, que se hace poco, pero nosotros creemos que es una muy buena herramienta también generar talleres. A veces son talleres más cortos, más dirigidos, entretenidos, pero a través de los talleres entra mejor el tema de la cultura y uno puede profundizar un poquito más en cada uno de los elementos que ahí se están presentando. Esta parte de arriba es más bien comunicacional y es súper importante, pero hay otra parte que tiene que ver con lo más estructural y en donde se juega realmente el partido. Los procesos, cómo esta adecuación cultural va a tener, por ejemplo, una evaluación de desempeño, que las competencias que se midan tengan que ver con la adecuación cultural que se ha realizado, temas de formación, onboarding, inducción, temas de liderazgo, reconocimiento, etc. Ritos y ceremonias en el día a día que también estén a hacer un match claro con la adecuación cultural. Y esto que es muy importante, aspectos estructurales. Que esto es más jodido, pero es muy relevante. Esto como de no por decretar que la agilidad debiera ser un valor de la nueva adecuación cultural, la gente, por muy voluntariosa que sea, va a ser más ágil. A veces la agilidad pasa más bien por un cambio en la estructura, por empoderar equipos, por nuevas metodologías de trabajo, etc. Entonces, ese aspecto estructural es bien clave. Y estos son los 5 pasos para una adecuación cultural. Esto es un tema que nosotros estamos viendo que es, hoy día nosotros creemos, y lo vemos, la oportunidad de hacerlo
Es muy importante. Las empresas debieran hacerlo. Por último, para concluir de que en realidad no hay nada que mover. Nos encontraría raro, pero podría pasar. No hay nada que mover, pero hay que hacerlo. Porque esto nos va a permitir devolverle a la cultura su mayor propiedad y donde más agrega valor, que es para habilitar y facilitar el cumplimiento del negocio. Y acá vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con, claro, acá nosotros no podemos, nos preguntamos qué desafío podríamos plantear adelante para poder hacer el ejercicio con ustedes, pero, y lo que nos une tiene que ver con Chile. O porque somos chilenos o porque vivimos en Chile. Pero el ejercicio que vamos a hacer a continuación es, vamos a poner como desafío común la pregunta, ¿cómo hacer de Chile un mejor país para vivir? Con ese desafío por delante, ¿cómo hacer de Chile un mejor país para vivir? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para eso les pido que puedan escanear ese QR y unirse a este ejercicio colectivo. Ojalá resulte la tecnología. Ahí sí, se están sumando. Muy bien, muy bien. ¿Estamos bien de tiempo, no? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Estamos, sí? Sí, ¿No? Sí, estamos. sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos bien de tiempo? ¿A largo? ¿A largo o aguanto? Aguanto. ¿A largo? Aguanto. Ya, está bien. ¿Estamos entonces? ¿Están todos ya más o menos? ¿No falta nadie? Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer, en todo caso, si alguien se queda fuera del QR, después la gente puede compartir el suyo y se van contagiando. Es, y ahí tiene que haberle aparecido en sus celulares, ¿qué comportamiento debemos mantener? ¿Qué comportamientos creemos que hoy día tenemos en Chile, chilenos o no chilenos, pero que viven en el mismo territorio? ¿Qué debemos mantener para convertir a Chile en un mejor país para vivir? Pueden poner más de una alternativa, puede ser un concepto. Esto es básicamente para llevar a la práctica de manera lúdica. Mira qué bonito, ¿ah? La empatía. Ahí se va formando nuestra nube de palabras. Mira, y uno podría pensar que somos efectivamente un país solidario, ¿eh? Si estamos hablando de mantener, se reconoce en Chile el espíritu solidario. El respeto que se ha ido perdiendo, pero hay que recuperarlo. Solidaridad, respeto, amor, coherencia, colaboración, alegría. Mira, está bueno, ¿eh? Entonces, con este ejercicio, uno podría pensar, entonces, si tuviéramos que declarar el manifiesto o la cultura, los valores que debieran acompañar a nuestro país con el objetivo de ser un mejor país para vivir, debiera estar, de todas maneras, la familia al menos de la solidaridad, de la empatía, como un gran valor. Y seguramente los temas que hay detrás van a ir empatando con eso. Mira, aparece la chispeza por ahí también. La chispeza, que además fue la chispeza de Gary Medel, que además dicen que es como la Real Academia de la Lengua, fue un aporte en la Real Academia de la Lengua, lo de la chispeza. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué comportamientos debiéramos incorporar? Se supone que no los tenemos o son aquellos que tenemos muy débil y tenemos que fortalecer o incorporar. De nuevo, para hacer de Chile un mejor país para vivir. Mira, estoy al tiro. Además, nosotros, bueno, como decía Felipe, nuestro propósito es ayudar a hacer empresas cada vez más humanas. El propósito de Book tiene que ver con crear lugares de trabajo más felices. Así que el ejercicio que estamos haciendo va en la misma línea. Tolerancia, escucha, civilidad, mira. Conexión, diálogo, curiosidad, inclusión, diversidad, respeto, honestidad. Hoy acá estamos arreglando Chile, ¿eh? Ojalá que tomen nota acá la gente para llevarse esto y poder amplificarlo a todo el mundo.
Entonces, de nuevo, ya tenemos uno de los valores, si uno quisiera hacer el ejercicio en la rápida, solidaridad, empatía, por ahí va una familia de valores. Otro valor tiene que ver con la tolerancia, la paciencia, el respeto. Y vamos ahora a la tercera pregunta. ¿Qué comportamiento debemos erradicar si queremos hacer de Chile un mejor lugar para vivir? Vamos a ver qué resulta acá. Mira, cacha. No, pero por favor. Hablamos de la tolerancia y la paciencia, Jara. Ahí está, el chileno, el chileno. Mira, ¿eh? El chaqueteo. Violencia, Trampa. individualismo, la queja, la discriminación, egoísmo, oportunismo, la derecha. Bueno, ahí le empataron, ¿ah? Sale Jara y sale la derecha. Boric, bueno, ya nos estamos enredando acá. El hermetismo, el abuso, el mal genio. Hay algunas culturas que a mí porque esto se puede la cultura cuando uno la escribe literalmente uno lo puede hacer de distintas maneras, más tradicional, más jugada, más juguetona, más lúdica. Y hay algunas que ponen, por ejemplo, estoy pensando en el decálogo de Nike, que eran 10 frases, y hay una que sale lo que no queremos en Nike, que es muy bueno también plantearlo de esa manera. Acá podría ser lo que no queremos violencia, no queremos intolerancia, no queremos racismo. O sea, acá en esta organización eso no lo queremos, no se permite, no nos gusta, no lo toleramos. Y acá lo que hicimos también, quisimos hacer un ejercicio, esto lo hicimos antes, por supuesto, sin tener la respuesta de ustedes, pero para que se entienda cuál podría ser un entregable final de un proceso de adecuación cultural como este. Y lo hicimos pensando en Chile y en este desafío de ser un mejor lugar para vivir. Entonces creo que no estamos tan lejos. Manifiesto de Chile. Número 1, actuamos unidos por un objetivo común, Chile. Por ahí salió el tema de la unión. Número 2, nos relacionamos desde el respeto y la dignidad. También apareció el respeto ahí en el ejercicio que hicimos. Número 3, propiciamos el diálogo para dirimir nuestros conflictos y diferencias. Estamos en el mundo ideal, ¿eh? Porque ya sabemos. Número 4, cuidamos el espacio público porque es de todos. Eso salió ahí salía algo así como la incivilidad. Número 5, cumplimos las leyes y normas de convivencia. Número 6, somos vivos para apoyarnos y no para aprovecharnos del otro. Número 7, cuando hay que ayudar, ayudamos. Y número 8, evitamos las funas y malos tratos en las redes sociales. Entonces, esto es, lo que quisimos hacer acá fue un ejercicio, primero más bien teórico, de poner una base de qué entendemos por cultura y cuál es la potencialidad de la cultura. Luego un ejercicio práctico de cuáles son los 5 pasos que nosotros proponemos desde la vista de un taller para poder hacer este proceso de educación cultural. Y luego este ejercicio que acabamos de hacer con ustedes y un entregable final que podría ser algo como esto en el caso de Chile. Así que eso es lo que queríamos presentar y compartir con ustedes. Es una muy buena herramienta, ojalá la puedan utilizar. Y yo no sé si hay alguna pregunta, alguien que tenga algo que decir, algún comentario, alguna queja, alabanzas, lo que quieran. Estamos Bien. listos. Oye, un gran aplauso, por favor. Muchas gracias. Fuerte, Equipo de fuerte Engage. aplauso.